No podía empezar esta palabra sin la administración que tuvimos al inicio, porque romper los decretos es supremamente importante. Daniel capítulo 6, que fue la palabra del domingo pasado, dice que el rey Darío, motivado, manipulado por los administradores y líderes, firmaron un decreto en contra del pueblo de Israel, pero realmente el decreto apuntaba a Daniel, porque sabían la influencia de Daniel. El enemigo sabe el poder que tienes en las manos de Dios, por eso va a tratar de firmar decretos para destruir el propósito de Dios en tu vida. Yo debería ser consciente que ciertas batallas que vienen porque corresponde pelearlas, y otras vienen porque son resultado de la estrategia del enemigo para entretenerme, para desenfocarme, para quitarme fuerzas, para distraerme del verdadero propósito de Dios. El enemigo sí sabe el poder que tienes en las manos de Dios. De pronto tú y yo lo desconocemos. Tal vez tú y yo menospreciamos el poder que Dios nos ha dado, pero el enemigo no lo ignora. El enemigo no ignora lo que representa un hombre y una mujer de oración, un hombre y una mujer de rodillas. El enemigo sabe el poder que tiene un hombre y una mujer que rompe decretos de maldición. El enemigo sabe el poder que tiene un padre que educa a sus hijos en el temor de Dios. El enemigo sabe el poder que tiene una esposa que clama por su esposo, un hijo que clama por sus padres. Por eso, muchas veces lo que estamos enfrentando puede ser resultado de decretos que se han firmado para distraernos del propósito divino. ¿Cómo identifico yo si se ha firmado un decreto en mi vida? Pues primero Dios tiene que revelártelo. Dios tiene que revelarte, esto es espiritual, esto me está costando y detrás de esto hay algo espiritual y yo debo ser consciente que es espiritual. Entonces debo ir a la palabra. La palabra dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción ¿de qué? De fortalezas. Pero también Dios puede usar la palabra a través de su servidor, de otro predicador, cuando usted en su casa escucha palabra, a través de las diferentes aplicaciones que hoy tenemos. Y a través de esa palabra Dios te puede revelar que hay un decreto que se ha firmado en tu contra, que hay algo espiritual que está pasando en tu contra. Ustedes lo han notado que poco yo hablo de demonios, poco hablo yo de ese tema, porque el centro de la palabra es Cristo, no Satanás. Pero hay momentos en los que yo puedo entender que hay algo espiritual, y yo soy el primero en decirle a la pastora Rosalba: pastora, percibí esto y sé que es espiritual, no es algo mío, es espiritual, se está moviendo algo espiritual. Pastora, percibo un ataque fuerte en brujería y en hechicería. Pastora, estoy sintiendo esto. Y normalmente cuando yo le digo a la pastora Rosalba esto, ella me dice: sí, mijo, yo lo estoy sintiendo, vamos a orar. El Señor te puede revelar cuando está pasando algo espiritual en contra de tu vida. No todo es espiritual, repito, hay situaciones que simplemente tenemos que enfrentar, que son parte de la vida, que son circunstancias que van a mirar nuestro carácter, nuestra madurez. Pero hay momentos que tenemos que entender que sí es algo espiritual. ¿Cómo sé que hay un decreto firmado en mi contra? Cuando es algo que a la luz de las Escrituras es claro. Dios quiere que sea próspero y me cuesta prosperar. Dios quiere que tenga una familia sana y me cuesta mantener mi hogar. Dios quiere que mi corazón sea sano y mi corazón está lleno de amargura, de resentimiento. Cuando hay algo que claramente está en la palabra para mi vida y me cuesta desarrollarlo, muy probablemente hay un decreto que se firmó en contra de mi vida. Entonces voy a tener que identificar el momento o la persona que a lo mejor firmó ese decreto. Como padre, inconscientemente puedo firmar decretos en contra de mis hijos, cuando en un momento de impotencia humana, de necedad, de mal manejo de mis emociones, digo palabras que después ellos van a sufrir las consecuencias de eso que he decretado. Cuando los trato como inútiles, cuando los declaro como inservibles, mediocres, cuando digo: usted es un bueno para nada, usted no va a servir para nada, usted nunca va a tener una esposa, usted nunca va a ser capaz de ser buen padre, usted qué hogar va a tener, usted, y esa serie de afirmaciones de un padre no son otra cosa que decretos que se están firmando en contra de los hijos. Entonces yo tengo que hacer memoria, no para culpar a mi mamá, no para victimizarme, no, sino para decir: caramba, mi madre dijo esto de mí y tal vez por eso es lo que me está pasando. Señor, yo rompo ese decreto en el nombre de Jesús. Si en el momento que usted está recibiendo esta palabra, Dios está trayendo a memoria ese momento, créame, eso fue un decreto que se firmó en su contra o un decreto que usted firmó contra alguien. Porque los decretos pueden ser firmados sobre mí, pero yo también puedo firmar decretos sobre las personas que están bajo mi responsabilidad. Si en un momento de rabia, de ira, repito, de desconocimiento de la palabra, tal vez usted no conocía la verdad todavía, pero usted dijo algo que a usted a lo mejor le parece insignificante. Pero eso fue en un momento de rabia. Usted declaró un decreto en contra de sus hijos. Usted firmó un decreto en contra de la prosperidad de sus hijos. Entonces hay que romper esos decretos.
Muchas veces nos cuesta crecer en fe porque hemos sido sometidos a decretos que nos han atado y no nos hemos apropiado del decreto de la cruz. La cruz firmó el decreto que derriba los decretos del enemigo sobre nuestras vidas. ¿Cuánto lo creen? El poder de la cruz, diga conmigo, el poder de la cruz. A veces nos cuesta dar pasos en fe por eso. Yo escucho personas, y en algún momento yo también lo sufrí, y tal vez todavía lo sufro en algunos aspectos, y le digo al Señor, muéstrame si esto que estoy viviendo es producto de algo espiritual que yo no he reconocido y que debe ser roto en mi vida. Muéstrame, Señor, si esto que está pasando, porque claramente lo que estoy viviendo no es tu propósito conmigo. Entonces muéstrame, Señor, si es parte del proceso, si es parte de una etapa, de una temporada, si es una situación que tengo que vivir, o si más allá de eso hay algo espiritual que debo identificar y llevar a la cruz de Cristo y decir, se rompe en el nombre de Jesús. ¿Quién firmó el decreto? Darío. Darío no era cualquiera, Darío quería a Daniel. Daniel no representaba una amenaza para Darío. Este dato es muy importante, porque no necesariamente quien firma un decreto en tu contra es tu enemigo. No necesariamente. No necesariamente. De pronto le diste poder a alguien que no tenías que darle poder en una falsa apariencia de amor. Darío apreciaba a Daniel, Darío quería a Daniel. Había una amistad especial, precisamente ese cariño generó envidia en los líderes babilónicos, en los administradores, en los sátrapas. Pero de pronto hubo una situación en el pasado e incluso en el presente que producto del pecado le entregaste poder sobre tu vida a alguien, y esa persona en ese poder que le entregaste te ha atado y ha firmado un decreto contra ti. Solamente yo te puedo hacer feliz. Y te has ido a la cama con esa persona y tal vez le diste poder. ¿Sabes por qué? Porque la palabra dice que cuando nos vamos a la parte sexual nos hacemos uno con esa persona. Somos uno con esa persona. Y ese es el engaño del enemigo hoy con la fornicación. El problema de la fornicación es que me hago uno con esa persona. Le estoy dando un derecho a la otra persona que no le corresponde. Y esa persona puede firmar decretos en mi vida. Sin mí no vas a ser feliz, sin mí no podrás, solo yo te hago feliz, solo yo, tu vida en torno a mí, y firma decretos contra ti. Así que si hay decretos que se han firmado producto del pecado, como fruto del pecado, también hay que romperlos. Y hay que decirle, Señor, yo rompo eso, rompo en el nombre de Jesús. Rompo eso porque me uní a esa persona. Claramente es un pecado que ha atado mi vida y esto me tiene estancado. Los pecados son momentos muy bien aprovechados por el enemigo para firmar decretos en tu vida. Cuando hacemos trampa en las finanzas, cuando manejamos doble economía en la empresa o con nuestros padres, o cuando no somos transparentes en el manejo del dinero, estamos firmando decretos de ruina financiera. Al momento parece que te quedaron 20,000 pesos más, pero realmente estás firmando ruina. Al momento parece que te quedaron 100,000 pesos más del contrato, que no se dio cuenta nadie, pero lo que estás haciendo es firmar un decreto de ruina financiera. Y los 100,000 pesos, los 20,000, los 200,000 que te quedaron extras, producto de una traquiñuela que te hizo ver muy avispado, lo que realmente está haciendo es firmar un decreto de miseria. Entonces hay que romper esos decretos. Decretos que firmaste por pecado, identifícalos. Entonces dile al Señor, se rompe en el nombre de Jesús ese decreto. Entonces, identificando eso, vamos a aprender a caminar en fe. ¿Cuántos quieren caminar en fe? Levante su mano y diga, yo quiero caminar en fe. Yo quiero caminar en fe. Yo tengo claro lo que la palabra dice y hay cosas que yo digo, Señor, yo entiendo que esto es un asunto de tiempo, yo entiendo que me estás formando, yo entiendo que tú te tomas tiempo para cumplir tus proyectos, pero también le digo, Señor, yo siento que esto es espiritual, entonces voy a entrar en el campo espiritual y voy a romper cadenas y voy a hacer batalla espiritual y voy a guerrear. Entonces aquí hay mamás que van a tener que guerrear por sus hijos, porque usted todavía es autoridad espiritual sobre él. No se puede dejar de ser mamá, ¿no? ¿Cierto? Usted puede decir de pronto mi ex esposo, mi ex marido, mi ex suegra, mi ex jefe, pero usted no puede decir mi ex hijo. Yo no puedo decir, te presento a mi ex mamá. No hay forma de decir eso. Entonces todavía tienes autoridad sobre tus hijos. Todavía tienes autoridad. Entonces vas a tener que orar. Si tú firmaste un decreto en contra de tus hijos, haz conciencia de eso. No para que te culpes, no es para que te latigues, pero sí es para que el Señor te lo revele. Entonces, Señor, yo voy a la cruz. Señor, yo en mi necedad
até a mis hijos. En mi necedad yo rompo ese decreto que firmé contra él y declaro un decreto de bendición. Si tú firmaste un decreto de maldición, también tienes el poder para firmar un decreto de bendición. Darío firmó un decreto en contra de Daniel, pero después Darío tumba el decreto y firma otro decreto que va a bendecir a Daniel y al pueblo de Israel. Eso también lo vivió una mujer, se llamó Esther. ¿Se acuerdan de la mujer Esther, la princesa, cuando tuvo que ayunar con su tío Mardoqueo y el pueblo de Israel para hablar con el rey, su esposo, porque se había firmado un decreto en contra del pueblo de Israel? Y ella dijo: oren por mí porque voy a entrar a un lugar el cual me puede costar la vida, es el espacio del rey, voy a hablar con el rey. Luego de que Esther tuvo este encuentro con Asuero, el mismo rey que firmó un decreto en contra de Israel, luego tumbó el decreto y firmó otro decreto para bendecir al pueblo de Dios. Quiero decirte que tú tienes el poder para firmar decretos de maldición, pero tienes más poder para firmar decretos de bendición. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a hablar de fe, porque es nuestra serie. Rotos esos decretos, Santiago capítulo 1, versículo 3. Dice: porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad. Qué lindo versículo. La fe va a ser puesta a prueba. Sí, nos metemos en proyectos de fe, nos movemos en fe, pero no porque sea de Dios va a ser fácil. Hay momentos en el que tú tienes que pasar la prueba. La fe también es puesta a prueba. Es cuando, por ejemplo, los solteros me dicen: no, pastor, es que yo no tengo dinero para casarme. Y yo le digo: ¿y es que acaso los casados aseguramos un cheque? Los casados también muchas veces tenemos que decir: no tenemos dinero, no hay plata, tenemos que conseguir. Así que cuando te metes en un proyecto vas a tener que persistir. Y ahí dice la palabra: la constancia va a tener la oportunidad de dar su fruto. Las personas de fe son constantes porque saben que aquello en lo que se han metido en fe no necesariamente va a ser de un día para otro. Nosotros nos metimos en fe a montar, a construir estas instalaciones acá. Vaya tarea, qué necesidad, si ya tenemos un edificio allá que no tenemos que construir y que durante más de 20 años estuvimos cómodos. Qué necesidad. Lo más fácil era volver al centro, más cerquita para la mayoría de ustedes, pero yo creo que esto ha sido algo de Dios. Dios ha respaldado, Dios ha movido a la gente, ha convencido a los líderes. He tenido feedback de parte de ustedes donde me han hecho saber que es la voluntad de Dios que estemos aquí. Pero esto que está aquí requiere paciencia y constancia hasta que lo terminemos. Hay muchas sillas que están vacías, ya deberían de estar llenas. Ya deberían de estar llenas, debería de haber fila para entrar al primer servicio. Usted no debería de buscar la manera de quedarse en las últimas sillas, usted debería buscar la manera de llegar a las primeras sillas, porque normalmente cuando uno ministra a los que están adelante, a veces el tiempo no da para ir hasta atrás, entonces usted debería decir: yo me peleo la primera silla. Pero el fruto de esa fe requiere constancia, requiere permanecer. La iglesia va a crecer, pero vamos a tener que tener fe y vamos a tener que constancia. Vamos a terminar de construir este auditorio, pero la fe nos va a enseñar a mantenernos en constancia mientras lo terminamos. Vamos a comprar este predio, y no solamente este predio, sino los que nos rodean, pero vamos a tener que ser constantes cuando las finanzas no dan, cuando los números no dan. Tú te metes en proyectos de fe, pero vas a tener que permanecer. Permanece en fe. Cuando tú declaras la palabra de fe, cuando la declaras, tienes que mantenerte firme en lo que has declarado. El Señor proveerá, el Señor suplirá. Isaac le dijo a Abraham: tenemos la leña, tenemos el altar, fuego no hay problema, ¿dónde está el cordero? Y Abraham le dijo a Isaac: él se proveerá. Se mantuvo firme. ¿Sabe por qué a veces abortamos los proyectos de fe? Porque no nos mantenemos firmes. Santiago nos está diciendo algo claro: cuando la fe se pone a prueba, la constancia tiene una oportunidad. Los constantes en su fe, los que perseveran, podrán ver frutos maravillosos de aquello que le han creído al Señor. ¿Cuánto lo creen? 1 Corintios dice: manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, valientes y fuertes. Así que Santiago y Pablo, porque Pablo es el autor de la carta a los Corintios,
Se pusieron de acuerdo, no porque se hayan hablado, escribe esto, no. Pablo no conocía la carta de Santiago, Santiago no conocía la carta de Pablo, y los dos, guiados por el Espíritu, coinciden en lo mismo. La fe requiere firmeza. Diga conmigo, firmeza. La fe requiere valentía, y la fe requiere ser fuertes. Una persona de fe, bien dirigida por Dios, puede verse obstinada ante alguien que no es de fe. Una persona de fe, guiada por el Espíritu, puede verse como una persona terca ante alguien que no es de fe. Porque el que no es de fe no entiende por qué la otra persona persiste. El que es de fe simplemente ora para que Dios respalde la persistencia de esa persona. Señor, mira, está orando, respáldalo, respáldalo. Mira aquello en lo que se ha movido en fe. Señor, soporta sus cargas, llévalo, camina con él, revela tu propósito. El lenguaje de la fe solo lo entienden los que dominan la fe. Por eso sería muy triste estar hablando aquí de fe y que usted esté diciendo de qué están hablando. Sería muy triste llevar ya varios domingos hablando de fe y que usted todavía no esté tomando decisiones de fe. Sería muy triste que usted ya no venga a la iglesia porque usted va a decir, es que van a volver a hablar de fe. El lenguaje de la fe lo entienden los hombres y las mujeres de fe. Por eso el Señor decía una y otra vez, el que tenga oídos, que oiga. Que oiga, el que tenga ojos, que vea. Fíjese que nunca dijo el que tenga boca, que hable. O sea que hay que oír y hay que ver. Si usted está viendo que alguien se mueve en fe, no abra su boca para dañar la fe de esa persona. Todo lo contrario, ore para que el Señor lo mantenga fuerte y firme en los momentos que esa fe sea puesta a prueba. No hable de fe con gente que no entiende el lenguaje de la fe, porque la gente que no entiende el lenguaje de la fe lo va a desanimar. Santiago 2:17 dice, así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Y este es un versículo del cual el Señor ya nos viene hablando hace varios domingos. No me diga que usted es un hombre de fe y no se ven los frutos de su fe. ¿Cuáles son los resultados de su fe? Y esto es algo que me ha inquietado mucho el Señor a mí. Y lo he estado transmitiendo ya en varios domingos, amados, porque no se trata solamente de nosotros, se trata de nuestros hijos. ¿Cómo vamos a pretender que nuestros hijos sirvan a un Dios, el cual su poder no les hemos hecho visible a ellos? ¿Para qué vienen a la iglesia si nos escuchan hablando mal de Dios o de la iglesia? ¿Cómo pretendo que mi hijo sea fiel a la iglesia si me escucha hablando mal de la iglesia? Entonces mi hijo va a decir, mi padre es hipócrita, es falso. Habla mal de la iglesia y vaya. ¿Cómo voy a creer que mi hijo ame a Dios si no me escucha hablar bien de Dios? Pero no solo eso, si no le muestro lo que Dios ha hecho en mi vida. Así que Santiago es muy confrontante, es exhortante, es demandante. Santiago dice, es necesario que usted muestre los frutos de su fe. Ya esta semana hemos hablado, haga un inventario de fe. ¿Cuáles son aquellas batallas que usted ha ganado en fe? Por favor, nárrele esas batallas a sus hijos. Nosotros hoy tenemos la palabra, tenemos las aplicaciones. Si nos va bien y nada falla, en unos días sale esta predicación y usted la puede ver. Pero el pueblo de Israel no tenía nada de eso, como lo decía Manuel. Moisés no tenía una cámara para firmarse con los mandamientos. Moisés no pudo filmar el video mientras el Señor escribía con su dedo las leyes. Ellos narraban a sus hijos las historias, las narraban, se las contaban. El Shabbat, una fiesta que hasta hoy celebra el pueblo de Israel, es clave porque en esa experiencia le cuentan a sus hijos lo que Dios ha hecho. La Biblia se empezó a escribir más o menos entre 1000 y 1200 antes de Cristo. Los libros sagrados se empezaron a escribir exactamente en la cautividad de Babilonia, 560 más o menos. Antes de eso, ¿cómo conocían ellos a Dios? Porque sus padres les hablaban del Dios que habían conocido. Hablaban del Dios de sus padres, pero hablaban de su Dios. Es importante que nosotros le narremos a nuestros hijos nuestras experiencias con Dios, nuestras batallas y victorias con Dios. Es importante que les hagamos ver que eso que han recibido es producto de la fe, porque en nuestras fuerzas es imposible.
No solo Santiago, Romanos también dice, por tanto la fe viene por el oír el mensaje y el mensaje se oye por medio de la palabra de Cristo. La fe viene por el oír la palabra. ¿Cómo voy a crecer en fe si no escucho la palabra? Viendo TikTok no voy a crecer en fe, viendo Instagram no voy a crecer en fe. Y usted puede escuchar predicaciones por internet, sin embargo no es suficiente para crecer en fe. Es la palabra la que te va a ayudar a crecer en fe. En el reino de los cielos, los oídos tienen un poder sobrenatural. Esto lo aprendimos hace unas semanas. En el reino de los cielos, los oídos tienen un poder sobrenatural. ¿Qué es lo que está entrando por tus oídos? Eso va a alimentar tu mente y eso va a determinar tus decisiones, va a condicionar tu voluntad. ¿Qué es lo que estás escuchando? ¿Cómo quieres crecer en fe si no estás escuchando nada que te ayude a crecer en fe? ¿Cómo quieres crecer en fe si lo que escuchas no alimenta tu fe? Si lo que ves no alimenta tu fe. Jesús dijo algo interesante a la multitud que lo seguía. Ustedes me siguen porque les doy de comer. Pero eso no es malo necesariamente. En otras palabras, el que tiene hambre me sigue. Al que le gusta mi comida me sigue. El que quiere comer de mi pan me sigue. ¿A quién estás siguiendo? Eso es lo que te está alimentando. Jesús dijo, repito, ustedes me siguen porque les doy de comer. ¿A quién sigues? ¿Quién te alimenta? Eso va a condicionar tu fe. ¿Qué escuchas? Eso va a condicionar tu fe. ¿Qué ves? Eso va a condicionar tu fe. ¿Con quién caminas? Eso va a condicionar tu fe. En ese orden de ideas, entonces entremos en 4 verdades que son importantes para la fe. Número 1, la fe es caminar junto a Dios sin conocer todos los pasos ni el camino completo. Es caminar junto a Él. El Señor está buscando personas que quieran caminar con Él en fe. Él le dijo a Abraham, vete de tu tierra, a la tierra que yo te mostraré. Lo que Dios le está diciendo a Abraham es, yo quiero caminar contigo. La pregunta es, ¿tú quieres caminar conmigo? Y es la pregunta que el Señor te está haciendo en esta mañana. ¿Quieres caminar conmigo? Yo quiero caminar contigo, pero tú si quieres, bueno, pues no conoces el camino, lo conozco yo. Vas a tener que confiar en mí. Vas a tener que confiar en mí. Porque yo soy el que conozco el camino. Cuando vamos en carreteras desconocidas, cuando vamos por lugares que nunca hemos conducido, que nunca hemos manejado, vamos a tener que confiar en el que hizo la carretera. Y vamos a tener que confiar que el que hizo la carretera, que el que la diseñó para llevarme al destino al cual yo quiero ir. Yo no puedo salir en carretera, qué sé yo, para Santa Marta, para Nariño, ¿a dónde le gusta ir a usted? Bucaramanga, Santander, y dudar del diseño de la carretera. Y entonces yo me invento otra carretera. Y yo me invento una carretera que nadie ha hecho porque yo me las creo inventor de carreteras. No. Caminar con el Señor es confiar en que Él diseñó el camino. ¿Cuántos dicen amén? Confiar en que Él lo diseñó. Debemos confiar en los pasos por los que Él me guía y no por los que yo quiero ir. Crecer en fe es difícil si lo hago sobre mi propia opinión. Crecer en fe es, Señor, ok, Señor, yo acepto tu voluntad. Vaya que esta vez me dolió, pero ese es el camino. Si tú quieres, Señor, yo lo acepto. Muchas veces no queremos caminar en fe porque creemos que caminar en fe es decirle a Dios por dónde caminar. No, caminar en fe es seguir por donde el Señor nos quiere llevar. El camino de la fe no es recto. No es una recta. No está señalizado y es poco transitado, pero te llevará a donde Dios quiere que estés. Muchas veces sufre la geografía, ¿cierto? El accidente de la geografía, montañas, curvas, los que han manejado por carreteras accidentadas, en algunos tramos destapadas, en algunos tramos con huecos. Hay carreteras que tú conduces muy bien iluminadas y tú dices, qué buena carretera, pero eso se acaba pronto. Después no hay una sola lámpara, no hay un ojo de gato, no hay una línea amarilla, no hay una línea blanca. Y vas a tener que caminar entonces también despacio. Si caminas por fe, tendrás que aprender a hacerlo despacio, con paciencia, pues la impaciencia genera errores.
La fe requiere paciencia. Diga conmigo, paciencia. Señor, no es en mi tiempo, es en tu tiempo. Pero también quiero darle una palabra que el Señor nos viene dando. Acelera los tiempos de Dios. Aceléralos. Porque hay personas que se enfrascan en frases cristianas que suenan muy bonitas, pero que son muy peligrosas. ¿Por qué no lo has hecho? Porque no es el tiempo de Dios. Y a lo mejor el Señor dice, no. Eres tú el que está estancado. Yo te puedo acompañar en el desierto el tiempo que quieras. Si quieres conquistar, yo te sigo. El Señor se puede quedar contigo en el desierto el tiempo que quieras. Pero si quieres conquistar, Él también va a ir contigo. Tú decides dónde quieres tener al Señor, en el desierto o en la conquista. En el desierto comiendo maná, no te vas a morir de hambre, o conquistando, enfrentando gigantes y reclamando la tierra prometida. Pero se requiere paciencia. Muchas personas abandonan los proyectos de Dios porque no los vieron rápido. Yo pensé que iba a orar y iba a ser ya. No, requiere paciencia y persistencia. Yo pensé que iba a ayunar y la respuesta iba a ser inmediata. Yo pensé que salía del culto el domingo y me iban a llamar ya, gerente. No, se requiere paciencia. Dios se toma su tiempo para hacer las cosas. Los milagros y los prodigios alteran el tiempo. Pero los milagros y los prodigios no es lo primero que Dios hace. Lo primero que Dios hace es un proceso en el tiempo. Un milagro, un prodigio es algo que ocurre de manera sobrenatural, alterando el orden del tiempo y alterando las leyes físicas. Lázaro estaba muerto, un milagro, una señal, un prodigio, fue resucitado de inmediato. Pero no siempre funciona así. Los discípulos vivieron un proceso. El Señor se tomó 6 días para construir. El 7º día descansó. Él tenía el poder para hacer todo en un día. Él tenía el poder para hacer todo en un día, pero se tomó el tiempo para hacer las cosas bien. La fe requiere paciencia. La fe es un camino en el cual muchas veces nos vamos a sentir solos. No siempre la gente va a entender por qué te metiste en algo de fe. Es más, vas a encontrar personas que van a animarte a salirte de ese camino. Ahí tienes que tener paciencia y perseverancia para no cometer errores. Si el Señor te dio una palabra, cree en esa palabra, muévete en esa palabra. Y finalmente, en un camino de fe, siempre es mejor ir acompañado. Siempre. Tu primera compañía es el Espíritu Santo de Dios. Señor, háblame. Señor, guíame. Señor, muéstrame. Señor, ilumíname. Señor, quiero ir a tu palabra. Es tu primera compañía, pero luego encuentra a alguien que sea de fe para que te apoye en ese movimiento de fe. Esto que le estoy diciendo, usted lo ha escuchado. Tal vez alguien pueda decir, eso lo predicó el pastor en algún momento. Esa no es la pregunta, esa no es la observación. La observación debería de ser, eso ya lo he escuchado y ya lo estoy aplicando, y esto es una confirmación de lo que estoy viviendo. La palabra de Dios que se predica el domingo no debería de ser necesariamente nueva para ti. La palabra de Dios debería de ser una confirmación de lo que estás viviendo. Y cuando tú escuchas la palabra, lo que deberías de decir es, ok, Señor, gracias, me estás confirmando lo que estoy viviendo, los pasos que estoy dando. Me estás confirmando las decisiones que estoy tomando. Entonces, camina con alguien que sea de fe. Cuando quieras contar tus proyectos, cuéntaselos a alguien que tenga fe. A alguien que te va a advertir gigantes, pero te va a dar algunas pautas para vencerlos. No hables de tus proyectos de fe con personas que no han conquistado proyectos. Hay personas que son como los técnicos de fútbol en el estadio, 40,000 técnicos de fútbol. Pero ninguno asume lidiar 20, 30 cabezones en la cancha entrenándolos y aguantar lo que implica la presión del entrenamiento. Muchos son técnicos en las barras, pero pocos son los que realmente dirigen. Muchos son comentaristas deportivos. Los periodistas deportivos, muy lindos haciendo comentarios. A ver, usted dirige un equipo. Vaya usted y logre lo que en la retórica está diciendo. Acompáñate de personas que con sus frutos y su ejemplo te van a alentar de fe. Cuando tú hablas de tus sueños a alguien, te vas a dar cuenta si es de fe o no. ¿Sabes por qué? Porque te va a animar, te va a alentar, te va a decir, chuta, vamos a orar, Dios va a hacer un milagro. Pero si tú le cuentas tu sueño a alguien que no es de fe, te va a desanimar, te va a decir, ¿por qué no espera? Espera el otro año. Me preocupa eso.
Apenas estamos empezando julio, apenas estamos empezando el segundo semestre y hay gente que en sus sueños ya está diciendo será el otro año. Ya será el otro año. ¿Cuál ya será el otro año si este año no se ha acabado? ¿Cuál ya será el otro año si este año apenas va por la mitad? Cuando hablas con personas que no tienen fe, se caracterizan por aplazar, por postergar, por dejar para mañana. Se caracterizan por cancelar, por abandonar. Pero cuando hablas con alguien de fe, normalmente lo ves constante en su sueño y te va a decir, vamos a orar contigo, Dios va a orar, Dios te va a proveer. Es un monto muy alto, pero Él es el dueño del oro y de la plata. Él es el que cambia los corazones. ¿Cuánto lo creen? 4 principios importantes para aplicar en tu fe. Y yo espero que tú los pongas en tu corazón, los escribas. Si tomaste notas, los revises en la tarde mientras tomas un café en los devocionales de esta mañana. Si logramos publicarlo en nuestro canal de YouTube, que te vuelvas a sentar a escuchar esta palabra y a retomar esta palabra y decir, yo me apropio de esta palabra. Lo que yo quiero decirte es que la fe tiene muchas cosas buenas, pero tiene un problema. La fe tiene un problema. Y es que el cristiano que no aprende a crecer en fe se vuelve un cristiano amargado. El cristiano que no toma decisiones de fe se vuelve resentido. El cristiano que no se mueve en la fe después culpa a otros por no haber peleado sus propias batallas de la fe. El problema de la fe es que te puede catapultar, te puede poner en un lugar que nunca pensaste, te puede dar resultados que nunca pensaste. El problema de la fe es que te puede dar el dinero que tú miras hacia atrás y dices, ¿de dónde salió la plata? Dios proveyó. Eso es muy lindo, eso es lo bonito de la fe. Lo malo de la fe es que cuando pasan los años y el almanaque te empieza a recordar las décadas que están sobre tus hombros y no has ganado tus victorias, tus batallas de fe, entonces te amargas. Entonces la iglesia es la culpable, el pastor es el culpable. ¿Para qué me sirvió servirle a Dios? Quiero terminar con esto. Daniel capítulo 6. La manipulación de Darío. Darío llama a Daniel, Daniel, el Dios al que tú continuamente sirves. Si puedes buscar ese texto, Iván, por favor, Daniel capítulo 6. Y con esta palabra quiero terminar y invito a los chicos de la alabanza que pasen aquí al frente, por favor. Capítulo 6, versículo 19, Daniel 6, 19. Y este es el tema de la fe. Ojo con esto, que quiero dejarte esta perla en esta mañana. Ya lo tenemos ahí. Muy temprano, a la mañana siguiente, el rey se levantó y fue deprisa al foso de los leones. Cuando llegó allí, gritó con angustia. Ya les dije que Daniel era querido por Darío. Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves tan fielmente, rescatarte de los leones? Qué peligrosa pregunta. Porque esa es la pregunta que te hace el enemigo cuando te ve derrotado. ¿Al Dios al que tú sirves te ayudó? ¿El Dios al que tú sirves te libró? ¿El Dios al que tú sirves te rescató? El enemigo va a aparecer muchas veces con esa pregunta. El Dios al que fielmente sirves sanó a tu ser amado, le evitó la muerte, evitó que perdieras esto. Daniel gritó, vive para siempre, oh rey, que mi Dios envió a su ángel. Esa fue la experiencia de Daniel. Sadrach, Mesach y Abednego, cuando van a ser lanzados al horno de fuego, dicen, aunque Dios no nos libre del horno y del fuego. Una persona de fe no tiene temor en enfrentar sus batallas. Gana tus batallas de fe para que le digas al enemigo, vive para siempre, diablo mentiroso, que Dios cerró la boca de los leones. Gana tus batallas, por favor, gana tus batallas de fe, para que aquel que firmó el decreto en tu contra sea avergonzado y vea que el decreto de Dios tiene más poder que el decreto de la muerte y de la maldición.